María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Experimentando el amor de Dios, con el matrimonio católico de Lucrecia y Juan Ortiz. Muy buenas noches a todos los radio oyentes que nos escuchan hoy por estos diferentes canales, por especialmente María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, también por Radio Señal Argentes desde Buenos Aires, Argentina, y ahora con una gran emisora desde la Arquidiócesis de Barquisimeto en Venezuela, Radio El Salvador, la emisora oficial de la Arquidiócesis de Barquisimeto. Así que hoy les enviamos un fuerte saludo a todos los que se conectan por estos canales, también los que van a ver la grabación por YouTube. Nos pueden conseguir por YouTube como María Evangelizadora Radio. Hay dos canales, pues en esos canales pueden ver, escuchar la grabación de hoy. Hoy tenemos un gran invitado, un hermano muy querido, apreciado, y está ahora conectado desde la República Democrática del Congo, en Centroáfrica. Hoy tenemos nada más y nada menos que a nuestro queridísimo padre Roberto Lainez. Bienvenido, padre. Gracias por la oportunidad, gracias por su tiempo. Yo sé que los cambios de horario son difíciles porque por allá, mientras que aquí es de noche, allá puede ser de madrugada, pero gracias por regalarnos este momento. Bienvenido, padre Roberto. Sí, gracias. Muy buenas a todos. Saludos. Muchas gracias por tu invitación, Juan. Sí, fíjese, padre, también el padre Roberto es de Guayaquil, Ecuador, pero tiene años viviendo en la República Democrática del Congo. Padre, antes de empezar ya a escuchar su experiencia, ¿qué le parece si iniciamos con una oración para que sea Dios el que lleve esto, sí? Sí, bueno, muy bien, muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos por este momento que permites de compartir nuestra vida y poder manifestar tu gloria, la obra que haces a través de cada uno de nosotros, por todo lo que acontece en el día al día, poder ver que hace parte de la obra que quieres para nosotros, darnos la felicidad. Te pedimos también, Señor, que en este momento podamos compartir y unirnos con tantos hermanos que están pasando momentos difíciles, que posiblemente en la precariedad de la vida se encuentran en dificultad y que nos unimos a ellos también en sus dificultades. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Muchas gracias, Padre, por esta oración tan buena, tan llena de fuerza. Y pues les enviamos un fuerte saludo también a todos los que nos van a escuchar desde Guayaquil. Yo sé que usted este programa se lo va a enviar a sus conocidos familiares por allá en Guayaquil, Ecuador, a todos nuestros hermanos que quizás siempre nos piden oración, pues también este momento para escuchar este hermoso programa de hoy. Padre, ¿cómo usted llega a la República Democrática del Congo? Bueno, es una historia muy, bueno, no difícil de contarla, pero es que hay muchos detalles que también hay que conocerla, entonces por eso que unirlas es un poquito difícil, pero bueno, voy a tratar de explicarlo. Yo, como has dicho, vengo de Guayaquil, de Ecuador, donde empecé una parroquia, la iniciación cristiana, a través de una comunidad del Camino Neocatecumenal, y bueno, y todo nació a partir de esta parroquia. En la comunidad nació en mí el deseo, la vocación, y bueno, hasta que el Señor en ese momento de decidirme, ¿verdad? Hasta, aún era joven, bueno, por no decirlo muchacho,
Y bueno, me respondí a la llamada de Dios y a través de los catequistas de Ecuador me presentaron a la disponibilidad a participar en un encuentro en Italia, donde fui enviado a sorteo aquí a la República Democrática del Congo en el año 2002. No me puedo olvidar la fecha porque fue el 14 de septiembre del 2002. Y allí donde los iniciadores del camino en aquel momento nos recibieron y se presentaron todos estos seminarios Redentoris Mater, donde somos formados para la nueva evangelización. Y aquí llegué en la República Democrática del Congo, en la diócesis de Goma, el 18 de octubre del 2002. Y bueno, de allí empezó toda una historia que el Señor, a través de los formadores, de los catequistas, me han ayudado durante la formación en el seminario, hasta que en el 2014 me recibí de sacerdote. Luego el obispo de aquí me nombró para trabajar en una parroquia, aunque estoy a disponibilidad de trabajar en la diócesis, pero en realidad también la disponibilidad más grande es de participar en la evangelización. Entonces, por el momento me encuentro en la catedral de la diócesis de Goma como vicepárroco. Wow, padre, qué felicidad. Ya son casi 17 años que usted está en la República Democrática del Congo. 17 Sí, años. bueno, en realidad ya casi 20. En el mes de octubre cumpliré 20 años de estar aquí. Bueno, Y no, desde el 2014 realizando el ministerio. sí, y no ha sido nada fácil porque 20 años es casi, imagínense, unos años, prácticamente la juventud suya, muchos años, pues Dios permitió que los dedicara a esta misión. Nos gustaría, creo que sería de mucha ayuda un poco visualizar que Goma, así se llama la arquidiócesis, no, perdón, la diócesis de Goma, y también tiene frontera con el país de Ruanda, si no me equivoco, es la región de los Grandes Lagos en África, ¿verdad, padre? Sí, sí, bueno, es verdad lo que estaba diciendo. Contar brevemente 20 años de vida aquí no es fácil en casi un minuto y Sí, un poco más. Claro, aquí geográficamente nos encontramos en la región este de la República Democrática del Congo, de lo que se llama capital Kinshasa o ex Congo belga. Y bueno, la ciudad que yo vivo está en el corazón de lo que sería la región de Grandes Lagos, que hace parte de algunos otros países o otras comunidades. Entonces estamos en la región más cristiana de toda el África subsahariana. Y bueno, esta es más o menos la parte así, la situación geográfica donde nos encontramos. sí, hay personas que piensan que el África es muy caliente y mucha gente me ha dicho, uy, pobrecito el padre Roberto, que imagínate el calor que hace por ahí, pero en la zona donde usted vive me parece que es una zona de un buen clima, que es un clima un poco como el de nosotros, de aquí, el que se tiene en Sudamérica, ¿eh, padre? Lo escuchamos, Sí, padre. exacto. Sí, exacto, Juan. Muchas veces tenemos una idea un poquito confundida del África. Pensamos que el África todo es sabana y un poco de desierto. Pero bueno, aquí es curioso, estamos en las regiones montañosas del África. La ciudad aquí donde me encuentro, curiosamente, estamos más o menos en altitud, alrededor de 1500 metros de altura, con Wow. respecto al mar. Y bueno, la fauna, el clima, la verdad es una cosa fantástica. Es difícil aquí que alguien pueda tirar una gota de sudor, porque el clima es muy agradable. O sea, estamos como en una primavera en Europa o como un inicio de medio invierno de lo que vivimos allá en Sudamérica.
sí, pero de allí el clima es muy agradable. Estamos alrededor de montañas y de volcanes, de lagos. La verdad que es un clima muy bonito y también aquí la gente es muy dedicada a la agricultura y hay mucho cambio de lo que se hace, de lo que se dedica la gente, que es una parte la pesca por lo de los lagos y luego también sí. por la agricultura y también la ganadería. Aquí, curiosamente, tienen una costumbre, yo que hemos averiguado, es un poco de descendencia indiana, influencia indiana con el ganado, con la dedicación que le tienen a las Sí, vacas. sí. Wow, y padre, también es el origen, ¿no? Que viene de esos países. Había algo aquí importante que usted dijo, que el 18 de octubre del 2002 fue una época, un año muy importante. Usted llega ya a Goma, a la ciudad de Goma, que hace frontera con Ruanda, esa región de los Grandes Lagos en el centro de África, del continente africano. ¿Y qué realidad usted consigue cuando llega ya en el 2002? Bueno, acordarme ahora es un poco difícil, ¿no? Después de 20 años, pero como fue mi primer día, fueron mis primeras impresiones. Claro, al inicio ya el saber que venía al África, a un lugar donde es un poco desconocido, no se sabía en aquel momento, la tecnología no es como ahora, que vas, abres Google y haces una búsqueda y ya estás informado un poco. Padre, Claro, en aquel no tiempo, existía el WhatsApp, no existía nada de eso. claro, no, no, no. Y bueno, yo cuando llegué aquí, de lo poco que podía entender, porque tampoco no se puede entender toda una realidad, toda una situación, todo, digamos, toda una historia de un momento a otro. Pero la cosa curiosa es también, yo en ese momento tenía apenas 20 años, o sea, pensaba como un adolescente, tenía todo un pensamiento de, bueno, mi pensamiento era más, ¿cómo voy a vivir? Porque ya no voy a estar en Ecuador, ya no voy a estar con mi familia, ya no voy a estar con los míos. La manera de socializarme, acostumbrarme con los demás va a ser un poco diferente. Entonces, bueno, eso era más o menos, si puedo decir hoy, pero en aquel momento no lo veía así, era mi preocupación. Sobre todo, ¿qué se come? O sea, esa era mi más preocupación. ¿Qué se come? ¿Qué se puede? ¿De qué vamos a vivir allí? Bueno, claro, sin saber también la idea de cómo se vive en un seminario. También yo venía, era por comenzar el seminario, nunca había estado en un seminario, no sabía cómo se vivía en un seminario. También vengo de una realidad también de casi como de Latinoamérica, vengo de la calle, de una familia muy modesta, y bueno, de muchas cosas yo me preguntaba, ¿y cómo va a ser ahora tener que aprender muchas cosas? Y bueno, la situación aquí cuando llegué, como te decía, mi primera impresión fue de miedo Sí, y mi respuesta en el corazón decía, yo aquí no voy a durar mucho más de un mes o de 2 meses, ¿no? Llegué aquí y lo que más me sorprendió fue porque la ciudad acaba de ser arrasada por una erupción volcánica. Hago una paréntesis, me van a disculpar un poco por el acento, alguna palabra no no, muy bien padre. pronunciada, No, claro, usted porque habla, bueno, aquí no pero se- usted habla el español mejor que muchos. bueno, un poco, algo trato de acordarme, bueno, pero bueno, lo digo así. Entonces, la ciudad, ver todo destruida, quemada, más de la mitad de la ciudad. Entonces, bueno, era una cosa que me sorprendió. O sea, uno a veces la imagen de la África uno la tiene de la pobreza, de la miseria, y ver una ciudad arrasada por una erupción volcánica, bueno, me preocupó más. La verdad que ahí ya se me fue el pensamiento de la comida. Y bueno, ya viendo el día al día, es verdad que en el seminario es todo una otra realidad, no solamente como casa, pero también la idea del seminario también era un poco diferente. El seminario acaba de empezar como formación
tenía apenas ni siquiera un año. Yo fui la segunda generación, la segunda promoción, y veníamos a reforzar el primer año, que en realidad no quedaban muchos seminaristas. Entonces, bueno, también eso era muy, muy curioso, interesante, la convivencia, vivir con compañeros que venían de muchas partes del mundo y todavía compartir con los compañeros congoleños. Yo creo que más dificultad Sí, tuve con los compañeros que venían de la otra parte del mundo que con los congoleños. Pero bueno, eso fue así al inicio. interesante y qué importancia lo que dice. Padre, increíble lo que nos acaba de contar un poco un muchacho de 20 años que llega al África, a un lugar realmente pobre. Es verdad que donde usted llegó, aparte arrasado por un volcán, y pues llegar ahí, ¿qué lo motivó a usted? Porque imagínese, un joven de 20 años irse a un lugar tan pobre, pues tiene que tener algunas aspiraciones, pero en este caso, ¿qué lo motivó a usted a irse, a emprender esta misión tan importante para usted? Porque usted decía que eran 2 meses que usted creía que iba a aguantar y ya van 20 años. ¿Qué lo motivó y qué lo sigue motivando a permanecer allá en la República Democrática del Congo? Bueno, es verdad, en aquel momento no es que tenía mucha motivación ni iniciativa, tanto espiritual, peor material, ¿no? Pero bueno, yo lo que más o menos me empujaba o me inspiraba también era mi experiencia de vida. Como te decía, mi vocación nació en una comunidad neocatecumenal y bueno, y allí empieza el todo, ¿no? Las comunidades neocatecumenales muchas veces los días sábados en la tarde se celebra la Eucaristía y muchas veces faltamos o nos quedamos sin Eucaristía por falta de presbíteros. Entonces yo me acuerdo que incluso si mi grupo en la comunidad celebrábamos, teníamos que preparar, organizábamos todo, el altar, ir a buscar las flores, preparar el pan, preparar todo, limpiar. Y a veces decía a los hermanos, pero si yo ni en mi casa barro o cojo la escoba y mira que aquí por la comunidad, para la Eucaristía, bueno, me dedico. Entonces, a pesar de todos estos arreglos, estos preparativos, nos quedamos sin Eucaristía porque faltaba sacerdote. Hasta que un día, entre el grupo, entre los más jóvenes, los muchachos, bueno, en aquel tiempo éramos más jóvenes, haciendo una especie de desafío, me dicen, bueno, pues habría que uno de nosotros, alguien de los chicos, sacrificarse e ir al seminario para que seamos sacerdote y bueno, para que no faltemos a la Eucaristía. Entonces yo en aquel momento yo ni siquiera me lo imaginaba porque no tenía muy buena actitud, como quien dice, para decir, ah, bueno, a mí Dios me podría llamar para el seminario. Pero la cuestión, la pregunta, el desafío se me quedó. ¿Y por qué yo no? Si Dios llama, escoge o llama, elige a los que Él quiere, ¿no? Entonces Sí, se me sí, quedó esa pregunta, ¿no? Por qué yo no puedo? Si muchas personas, ahora que, bueno, he leído la vida de muchos santos, me doy cuenta, si ha habido gente que Dios ha escogido en situaciones terribles y bueno, y han hecho toda una historia de santidad, incluso cambios en la iglesia. Entonces, bueno, entonces un día, después de tantos años, esta pregunta que me pasaba siempre en la cabeza, un día participé en un encuentro ocasional donde el catequista invitó a los jóvenes de ponerse de pie, a los que sienten que el Señor le llama, y esta llamada a responder a participar en la nueva evangelización. Bueno, pues allí con miedo me levanté porque no me imaginaba por qué me estaba levantando. Peor, sabía dónde iba a ir a parar, pero mi deseo sí. más grande era ser feliz. Yo en aquel momento, aunque tendría 17, 18 años, había acabado la secundaria, estaba estudiando en la universidad, trabajaba, ganaba un poco, tenía algo, o sea, no demasiado, pero en todo eso ya te estaba planificando un futuro, tenía, bueno, hoy, en aquel tiempo le decía novia, pero bueno, el día de hoy
no merezco llamar así, pero bueno. Y muchos planes, muchos planes. Pero de toda esta cosa, la verdad que no me sentía feliz. Entonces, en aquel momento, cuando hicieron esa llamada, me dije, ¿y por qué? Si Dios me llama, veamos si me invita a ser feliz. Y así fue que respondí a la llamada de Dios. Luego también ha sido un tiempo bonito de acompañamiento y discernimiento de la vocación que los catequistas de los frutos de estos que se le ponen de pie responden a esta llamada. Se crea un centro vocacional y allí, bueno, nos han ido ayudando, acompañando y, bueno, sobre todo preparándonos a la vocación y a la llamada de Dios. Y bueno, ya después ya me dijeron que a tal fecha, siempre en el 2002, yo esto de la vocación fue un poco antes, Sí. en el año 2000, y algo también que me ayudó mucho en el año 2000 fue haber participado en una misión. Entonces también esto en la misión me ayudó mucho, en lo que se llama en Guayaquil, en la parte sur, en los suburbios, Sí. en barrios difíciles, barrios pobres, donde hay una misión muy importante. Entonces ahí participé con un presbítero, también ecuatoriano, con familias en misión y participamos a la evangelización, no solamente catequizando, sino también anunciando por las casas el querigma. Entonces, toda esta experiencia yo lo veo que ha sido una preparación para el seminario. Si no hubiera tenido esta experiencia viviendo en aquellos barrios difíciles de mi historia también, no puedo decir que porque he tenido una familia acomodada o lo que no he tenido, bueno, podía haber dicho no al África, pero todo esto ha sido una preparación para la realidad que he vivido durante todos estos años. Bueno, y claro que sí, y Dios lo está preparando para esta misión tan grande porque he estado leyendo y también hago aquí también otro paréntesis de que en esa región siempre hay una guerra tribal, una guerra entre tribus, bueno, que hay en juego muchos factores y bueno, Dios lo preparó, Padre, para usted estar ahí, en ese lugar, como usted dijo, en el corazón de África, pues dando ahí la misión. En este momento, su misión en el Congo, eh, ¿cuál es la finalidad concreta? ¿Qué es lo más principal que usted hace el día a día del Padre Roberto allá en la ciudad de Goma? Sí, sí, mira, antes de explicarte mis actividades o lo que realizo aquí en la parroquia, es también un poquito meter el contexto del medio aquí en que vivo. Eh, Aquí digamos, la sociedad africana o los africanos es una estructura un poco diferente a la que vivimos nosotros o en otras partes del mundo. Nosotros a veces hablamos de sociedad o de nacionalidad o posiblemente a veces de regionalismo. Bueno, aquí la estructura social es tribal, o sea, la gente se identifica por su tribu, por su etnia o por su clan. Entonces eso provoca que sea una sociedad un poco que le falta sensibilidad. Es una sociedad muy dividida, porque cada uno busca lo suyo para trabajar, para prosperar, para invertir, para educarse, para ayudarse, e incluso para la iglesia también es un poco difícil. No es fácil hacer sentar o participar o que la gente se reúna en la iglesia porque son de diferentes etnias o de tribus. Entonces también es la obra de Dios que, hemos escuchado en el Antiguo Testamento, como lo dice el profeta Joel, que invocará a todas las naciones, pueblos y tribus y los meterá delante de la presencia del Señor. Entonces, bueno, eso un poquito para explicarlo así. Luego también hay las consecuencias del colonialismo, también el mal de los hombres, el interés del hombre, el egoísmo del hombre. Entonces, bueno, hay muchos factores que durante la historia hasta el día de hoy se tiene aquí como consecuencia.
Bueno, yo en realidad aquí en la parroquia, como te he dicho, ya tengo 8 años Sí, sí. realizando el ministerio. No tenemos parroquia así como dice, organizada o una tradición pastoral. La diócesis aquí apenas en el 2012 cumplieron 100 años de evangelización. Oh, Como diócesis apenas 62 años, ya un poquito menos. sí, Luego la vida de las parroquias también. Yo ahora aquí en la parroquia donde vivo, la catedral, digamos, no es que vivamos como se tendría que vivir, pero por ahí nos organizamos un poco, constituimos el equipo sacerdotal o la comunidad sacerdotal con 4 o 5 presbíteros, que organiza todo es el párroco, y luego todos nosotros somos sus vicarios. Yo estoy nombrado también como ecónomo, y luego los demás vicarios tienen otras cargas en la parroquia y fuera de la parroquia. El territorio también es muy vasto, pero bueno, al interior está como estructura, hay capillas, hay barrios, sí, entonces se trata de servir y acompañar lo que aquí en Pastoral tratan de hacer un poco las comunidades de base, las comunidades eclesiásticas de base, que es un poco para organizarse. sí. Bueno, un poco luego la vida del cura, es verdad, por las promesas que hemos hecho delante del Señor, tenemos de orar y servir al pueblo de Dios con los sacramentos, con las misas, luego las actividades. Bueno, la participación de las misas aquí es muy frecuente. La otra parte de la cultura africana, aquí el tiempo es solar, es decir, aquí la gente realiza Sí. sus actividades mientras hay gasol, con lo cual todo el mundo se levanta muy temprano, la jornada empieza muy temprano, ya 4:30, 5 de la mañana. Aquí las misas empiezan a las 6 de la mañana y las actividades ya se comienzan a acabar hasta las 5:30 de la tarde. A las 6 de la tarde no encuentras aquí ni un alma en la calle, Padre, pero es por... eso es debido a la falta de electricidad o hay mucha delincuencia. No, bueno, electricidad no tanto, no es eso. Bueno, hoy en día hay algo Sí, que sí, no todos los barrios tienen electricidad. Incluso yo que vivo en la parroquia haciendo catedral, tampoco tenemos electricidad, pero bueno, nos tratamos de... No, es una cosa ya de cultura. ok. Eh, el día es para dedicarse a hacer las cosas y la noche es para descansar. E incluso la manera de contar las horas es diferente. Por ejemplo, si tú me dices en la lengua de aquí qué hora es, yo tendría que decirte son las 4 de la noche, un poquito así más o menos como cuando escuchamos los evangelios, ¿no? Sí. Entonces aquí el tiempo está dividido las horas del día y las horas de la noche. Las horas del día empieza a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eso es la hora del hombre, digamos, de la costumbre. Sí. Y luego las horas de las noches, eso no se toma en cuenta, es para descansar y estar en las casas. Entonces, bueno, ya después viene toda la precariedad y la falta de medios, de servicios básicos, que bueno, es una lista de muchas cosas que... Padre, entonces también uniendo el factor también de la precariedad del país, que es un país de una economía pobre también, ¿verdad? Sí, bueno, yo posiblemente la palabra precariedad la entendemos un poquito, digamos, un contexto así, un poco Sí, catecúmeno, pero en realidad no es así tampoco, ¿eh? No, lo digo porque a veces muchas personas, incluso de Ecuador, de Guayaquil, o algunas personas que hemos conversado, cuando me dicen precariedad, ¿y qué es eso? ¿Qué significa? Entonces, bueno, me acuerdo, claro que no lo sabemos un poquito conocer. Bueno, lo que estaba diciendo es que aquí lo que para nosotros entendemos como servicios básicos, es decir, electricidad, agua, transporte, lugares o locales de salud,
o incluso tener el teléfono, el servicio telefónico o la seguridad o la claridad del alumbrado público. Entonces, bueno, y muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eso no existe aquí, no es un derecho, no es, es más bien es un lujo, que alguien en una casa donde en las tardes, en la noche, encienda la bombilla, encienda su televisor, puede estar, compartir con los demás, ¿no? La verdad que para muchos, para el nivel económico y de vida de aquí de la gente, es un lujo, solamente se lo puede hacer aquella persona que tiene los medios y las posibilidades. Entonces, por eso que decía esto de la precariedad. En realidad, si se conoce más bien a detalles aquí y la manera como se vive en otras partes, o cómo se tiene la situación en otras partes, uno puede decir, no, es un lugar donde no se puede vivir, o como muchos me preguntan, ¿y de cómo viven? Porque en otros lugares, pienso en Venezuela, en Ecuador, en Panamá, en República Dominicana, una tarde que en la casa no tengas electricidad es una angustia terrible, ¿no? Que no puedes encender el televisor o Sí, peor, imagínese. o conectarte. Claro, entonces aquí es lo más normal. Podríamos decir que lo anormal es tener todo lo que tenemos en la otra parte del mundo. Claro, luego vienen ciudades muy grandes como las capitales. Allí un poquito se entiende, el nivel de vida es un poquito mejor, como en Kenia, en Tanzania Y o Kinshasa, en Kinshasa es más desarrollada, me imagino. Kinshasa, es la capital aquí del país, Sí. pero en servicios también no corresponde al número de habitantes. Es Wow. así superpoblada que superan los 12 millones de habitantes, entonces Wow, es la un poco capital. difícil servir 12 millones de habitantes de un solo golpe a todos. O sea, yo las pocas ocasiones, yo viví un tiempo allí en misión, Sí. era muy difícil, sobre todo el transporte, era Oye, difícil. imagínese, eso vendría siendo toda la República Dominicana en una sola ciudad. Increíble. Padre, eh, ¿qué, y referente a esto, me imagino que es una iglesia en misión, la iglesia de la diócesis de Goma. La iglesia, ¿qué hace delante de tanto sufrimiento, de tantos problemas sociales que ustedes pueden tener? ¿Cómo ustedes los enfrentan? ¿Qué hacen? Fundaciones, ¿cómo? Nos gustaría saber cómo la iglesia trabaja, porque hace unos días, padre, disculpe la interrupción, que la conexión se va y viene, usted estaba hablándonos de la misión y pues le estaba preguntando que en este caso la iglesia, ¿cómo ha hecho para trabajar todos estos problemas sociales en los cuales a ustedes también les afecta como iglesia? Porque me imagino que mucha gente con necesidades van a la parroquia pues a buscar en ustedes un aporte, una ayuda. ¿Cómo ustedes trabajan tantas necesidades? Sí, bueno, es verdad, necesidades se nos presentan mucho, ¿verdad? Eso sí, de todos, de todo ámbito, no solamente de los pobres. Bueno, luego también las consecuencias que ha pasado y que a veces decimos por cosas políticas, pero es la realidad social que se vive aquí. Bueno, pues en realidad no es que hay que dispararse a la cabeza. La misión de la iglesia es de hacer de anunciar a Jesucristo, de evangelizar, de llamar a la gente a la reconciliación, de poder invitar a la gente a vivir en el perdón. Y bueno, ya después el Señor comienza y nos ayuda a cada uno de nosotros. Luego también es verdad que toda esta región que hemos hablado un poquito, la República Democrática del Congo, luego el Centro África, Uganda, Ruanda, Burundi, hacia el sur, un poco la Tanzania, Zambia,
la parte más cristiana de todo el África. Un poco también se habla hacia Costa de Marfil, un poco en esta zona allá, pero esta es la zona que tiene más cristianos. Entonces, la misión acá de todo el continente africano y en esta región es muy complicada, no solamente por el problema cultural, eh, sino que hay muchas cosas que se presentan, y sobre todo cómo vive aquí la gente. O sea, aquí ya se entiende que estamos en un ambiente muy pagano. Pagano no solamente en el sentido que la gente no entiende las cosas, ¿no? Pagano en el sentido que tienen sus creencias, que son muy animistas. Luego también hoy en día, con la posibilidad de poder estudiar a través del intelectualismo, ahora comienzan a ver mucho sincretismo. Para muchos le da lo mismo rezar una iglesia católica o una evangélica, o ir donde el brujo, o tener sus creencias. Entonces es un poco complicado. Entonces nuestra misión no solamente es más allá de evangelizar, es también recibir a la gente sin discriminación, sin rechazo. Poder ser Jesucristo, que como lo hemos escuchado en estos días, que ha venido no por los sanos, sino por los enfermos y por los pecadores. Entonces, esto es más o menos lo que se particulariza nuestra misión aquí. Luego, ¿verdad? Hay muchos detalles, muchas cosas que es diferente a otras realidades. Entonces nos encontramos también en una iglesia de masa, donde la cantidad es lo que importa. Luego, bueno, la calidad y las otras cosas es otro aspecto que habría que analizarlo. Y yo, aparte de la vida de la parroquia, de lo que realizo aquí como pastoral de ministerio, como te decías, aquí continúo a hacer el camino neocatecumenal. Tengo una comunidad y junto a mi comunidad evangelizo. Y hermanos, matrimonios, parejas, que somos miembros de un equipo de catequistas y evangelizamos en una parroquia. Después de un cierto momento de hacer catequesis, se crea una comunidad y con estos hermanos en esta comunidad se les lleva a hacer la iniciación cristiana. Entonces, bueno, nuestra alegría en esta misión es ver que de toda manera el Señor pasa a través de estos hermanos. Hay cambios de vida, de deseo, porque no es fácil. Como te decía, detrás de cada una de las personas aquí, los africanos, hay muchas cosas que para ellos es normal, para nosotros es aún un poco no podemos entenderlo, ¿no? Como el caso de la poligamia, el caso de sus tradiciones, el caso de la manera como viven. Entonces, todas estas cosas en el camino neocatecumenal, ¿no? Se trata un poco de llevar a estos hermanos al verdadero encuentro con Jesucristo, porque una vez que nos encontramos con Jesucristo, nuestra vida cambia. Entonces, ese cambio que estamos llamados a vivir y a compartir. Padre, y como usted decía hace unos minutos, hay muchos problemas tribales, hay muchas tribus y cada quien defiende su tribu. ¿Cómo hace? Porque usted hablando del camino neocatecumenal, que se vive la fe en pequeñas comunidades donde el otro es Cristo, llegan, me imagino que llegarán gente de muchas tribus y estarán ahí juntos en una comunidad donde me imagino que compartirán, hablarán, se ayudarán. ¿Cómo la iglesia ha ayudado a este tipo de personas así? ¿Es fuerte o sí se da realmente la comunión? Sí, bueno, la comunión la da el Señor, Sí. tampoco estos hermanos, ya después se va viendo poco a poco, porque aquí no es fácil. Una cosa que te explico, la comparto, es, por ejemplo, el compartir los alimentos, ¿no? Aquí normalmente, bueno, el africano no es así, bueno, come mucho, pero no es así también como nosotros, como en Latinoamérica, que somos un poquito desconfiados, yo diría, ¿no? Aquí no, aquí alguien te ofrece algo de comer y se lo piensan como 10 veces, o sea, ¿por qué me quiere dar de comer? ¿Qué hay en la comida? A lo mejor me va a hacer daño.
Entonces, en esta experiencia del camino, aparte del convivir, de compartir, hemos visto, somos testigos que el Señor comienza a romper estas barreras, ¿no? De las creencias. Posiblemente le podíamos llamar idiosincrasia, pero es más fuerte, es más la manera de hacer y de pensar de la gente de aquí, de la mentalidad es muy distinta al occidente, pero la evangelización, el anuncio del evangelio, el poder compartir Jesucristo en nuestras vidas, en una comunidad, en una iniciación cristiana, vemos cómo se comienza a romper esas indiferencias, esa manera de pensar que la manera de hacer es así. Entonces por ahí hemos visto que es verdad, el Señor tiene el poder de cambiar no solamente el corazón de los hombres, sino también poner junto el corazón de los demás. Y como lo decimos en griego, ¿no? Esta diaconía es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, son muchas cosas que aquí en la misión se ve y uno dice, bueno, vale la pena que los años pasen y puede ser testigo de la obra que Dios hace en los hermanos. Ya usted, con estos casi 20 años allá, imagínese, Dios le ha dado ese don de, de estar con ellos, ya prácticamente de hasta amarlos a ellos como si fueran ya parte de usted. Me imagino que cuando le tocará ir de vacaciones a su país, inmediatamente le hará falta volver para África, porque yo en ocasiones lo he escuchado que usted, pues ya llega un momento en que no es la estabilidad, por ejemplo, que usted la otra vez me dijo, que no es, vamos a ver si lo logro decir, que no es lo bien que usted vive, sino que es ahí donde lo espera el Señor. Es decir, como dice el Evangelio, en Galilea, allí me veréis. Es decir, para usted, esa ciudad, el África, Goma, esa es su Galilea, me imagino. Sí, sí, bueno, como te decía, yo soy testigo de la obra de Dios aquí con los hermanos. Yo personalmente no tengo ningún interés. Otras cosas también como presbítero, yo no digo que estoy dando la vida y que bueno, me estoy ya ganando el cielo, pero tengo esa convicción, tengo esa satisfacción que Dios me la da en la misión. Yo aquí como presbítero, yo no gano nada, no tengo ningún sueldo, vivo de lo que la gente aquí comparte. Aquí los feligreses aquí en la parroquia, por ejemplo, aparte de la limosna, se turnan para alimentar a los sacerdotes. Es curioso porque podrían hacerlo ellos más con los sacerdotes locales, con los que convivo aquí, pero también ellos comparten conmigo. Aquí también el hecho de ser extranjero no es muy fácil, ¿eh? No es muy fácil. Muchos piensan que los que vienen de otras partes del mundo, el extranjero, son bendecidos por Dios en el aspecto material. Sí. Bueno, yo gracias a Dios vengo de una familia pobre, no tengo, como se dice allá, donde caerme muerto. Entonces, muchos feligreses han entendido que estoy dando la vida, como muchas cosas que hemos pasado aquí. La gente a veces, uno piensa que porque viven y no hablan y se quedan callados, piensa que no se dan cuenta. Te cuento mi anécdota Sí, aquí. Aquí hubo una grande amenaza, aparte de lo de las guerras, ¿no? sí, Una sí. grande amenaza con el ébola, aparte del COVID. Antes del COVID, aquí estuvimos con riesgo de infección de ébola. Y bueno, aquí la gente se sorprendió que mucha gente se fue por miedo a enfermarse, sobre todo los extranjeros. Pero bueno, yo como sacerdote me quedé aquí y bueno, no me pude contagiar, me vacuné en aquel momento también, porque había que estar con los que necesitaban. Aquí la infección no llegó mucho del ébola, pero era un virus así mortal. Luego el COVID, también muchas personas aquí se acercaron preocupados porque me vieron que no me he ido. Muchas personas se fueron de aquí, sobre todo los extranjeros. Bueno, ellos porque
les pagan para vivir aquí, pues, ¿no? Entonces, pero curiosamente algunos también misioneros. Yo me acuerdo que entre uno de los que me hacían preguntas, pero vámonos, que aquí la gente se va a morir de como las moscas, porque como no hay hospital, no hay servicios sanitarios, no hay asistencia médica. Entonces yo me acordé lo del sacerdote. Si yo me he entregado al Señor, bueno, es también para morir, no solamente para decir soy sacerdote, soy padre y estoy aquí en las buenas y en las malas. Entonces, para mí fue una ocasión de poder dar mi vida, poder atestiguar, poder testimoniar lo que he recibido en el sacerdocio. Entonces, esto es lo que te decía, que yo como sacerdote vivo como aquí los demás, no tengo lujos, no tengo nada. Entonces, quienes me ayudan, porque tú decías, ¿no? Cuando vas a Ecuador de vacaciones, entonces suena bonito decir, bueno, ya acabé mi año de trabajo, me voy a descansar. En realidad, como yo vengo de muy lejos, no puedo irme todos los años a Ecuador o a Guayaquil de vacaciones. Tenía la costumbre de irme cada 2 años. El obispo me regalaba un mes, hacía 2 meses. El año pasado no pude irme porque era muy difícil con lo de la pandemia. Y bueno, este año tendré que tener esta alegría de poder ir a casa. Entonces, los viajes, los que me ayudan a cotizar, a pagarme el viaje, son los hermanos de mi comunidad, que a su manera, en sus posibilidades, participan también en la misión. Entonces, así que se hace la misión. Yo no es que, como les decía en Ecuador, yo no es que el Papa Francisco me manda un cheque cada fin de mes y yo recibo y con eso vivo, y bueno, y voy guardando. No, no, nada aquí. La verdad que ni siquiera aquí la diócesis, mucho aquí también la diócesis se admiran, se sorprenden también de la insistencia, la dedicación que uno tiene aquí. Entonces, bueno, así es más o menos en breve, lo digo así porque es la realidad que vivo. Sí, padre, lo escuchamos. Sí, bueno, como te decía Juan, yo lo que más me ha tocado aquí de la misión ha sido la obra del Señor. Y no solamente por viendo la obra que hace con las personas, con los hermanos, también viendo mi situación, mi vida, gracias al camino, yo he podido un poquito conocerme, ¿eh? No tengo así los ojos muy grandes ni para afuera, pero el Señor me ha puesto catequistas, me ha puesto formadores, me ha puesto hermanos de comunidad, me ha puesto alguien que en la vida me ha dicho la verdad, y esa verdad, aunque posiblemente me hizo daño en el sentido que no estaba acostumbrado a decirme lo que ve en mí, pero me ha ayudado, me ha edificado. Yo pienso que eso también me ha ayudado mucho. Mi base, o digamos, de lo que yo vivo, es gracias al Señor que me ha dado la experiencia de hacer el camino neocatecumenal, no solamente allá en Ecuador, sino también aquí. Y bueno, y de eso estoy muy, muy edificado. Es mi referencia, lo que yo decía y comparto con muchos sacerdotes aquí. Yo no tengo aquí familia, no tengo a nadie, ni siquiera a dónde ir y sentarme y hablar, platicar. Pero tengo una comunidad, tengo hermanos que su manera de ser también como ellos, el Señor nos comparte la comunión. Luego también, de mi parte, eh, he visto, yo como te das cuenta, no es que porque ya uno ya es sacerdote, ya uno ya sabe todo, pero como sacerdote he entendido también muchas cosas, sobre todo la pobreza humana, eh, poder estar con el que más lo necesita, en el sentido del enfermo, el anciano. Como hablábamos, esta zona aquí es muy conflictiva, ha habido muchas necesidades, no solamente por las enfermedades, sino por los enfrentamientos. Entonces, yo pienso que esa es allí la realidad de todo el hombre, donde ves al otro que sufre, poder dar la mano. Y bueno, una vez dice dar la mano sin saber quién es, pero eso es de Dios. Y esa es mi experiencia que ha sido en todo este tiempo. Luego también
ver cómo Dios me ha ayudado. Yo cuando llegué aquí ni siquiera hablaba español. Hablar un idioma que no entendía, peor aún estudiar en una lengua. Cuando realizaba los estudios, estudiaba en francés, por ejemplo, estudiar filosofía, algo que no se entiende, y en una lengua que no entiendes, entonces es muy complicado. Y ahí he visto Dios como me ha ayudado en mi pobreza. Yo decía, bueno, hasta aquí llego porque ya no me va a dar más, ya no me va a dar más el cerebro, pero bueno, he visto que en cada examen, en cada año, Dios me ha ayudado. Yo tuve, me imagino, tú te tienes que acordar, tuvimos compañeros muy inteligentes, Sí, sí, fantásticos, sí, sí. y bueno, al final ver que estas personas que bien preparadas no están, Dios les llamó a otra cosa, y bueno, y me ha escogido a mí, me ha puesto a mí al servicio de su iglesia. Luego aprender aquí no solamente la lengua, la cultura, la manera de pensar la gente. Aquí la gente no es que es espontánea, te dicen una cosa, pero tú tienes que tirar la conclusión y entonces como que ahí como que se pierde tiempo, ¿no? Nosotros latinos no tenemos pelo en la lengua, o sea, decimos las cosas como son. O sea, la cosa es bonito o es feo, pero aquí, bueno, van por la izquierda, van por la derecha, van por arriba, van por abajo. Entonces, bueno, toda esa mentalidad, esa realidad, la situación de aquí, yo allí he visto la obra de Dios, ¿no? Y luego también en la parroquia me han dado muchos encargos, como por ejemplo aquí como ecónomo. Gracias a Dios en estos 8 años, sin conocimiento, pero visto que ha sido Dios, he podido construir 2 iglesias. La antigua parroquia donde yo estaba, Wow, bueno, padre. cuando me cambiaron acá, bueno, casi ya estaba hecha. Bueno, ahora ya los padres allá que se quedaron, me imagino que estarán por acabarla. Y ahora aquí, porque la iglesia aquí, la catedral, se quemó en el 2002 con la erupción volcánica. Entonces, bueno, Dios me ha podido, en lo que soy, me han hecho confianza y bueno, mira, hemos podido construir la casa del Señor y la gente, como te decía, se da cuenta, la gente se da cuenta que quien trabaja dedicado por amor al Señor, entonces también te dan confianza. Claro, la confianza también se gana. Siempre eso yo lo he visto, que cuando uno llega nuevo a un lugar, la confianza se va ganando con trabajo y la gente viendo realmente por los frutos lo conoceréis. Padre Roberto, yo estoy, bueno, ya nos quedan pocos minutos para terminar nuestro programa. Usted es un hombre, eh, para los que te conocemos, sabemos que tú eres un hombre, como decimos en Venezuela, chalequeador. No sé cómo diría esa palabra en Ecuador. Aquí en República Dominicana lo dicen cherchoso. Es un hombre que le gusta mucho la risa, hablar con las personas, conversar. Yo siempre me recuerdo cuando los años que estuve en África contigo, eh, siempre te gustaba el contacto con los hermanos, preguntarle, escucharlo. Y creo que eso es un don que no todo el mundo tiene porque mira cómo Dios te llamó al sacerdocio y es por eso, porque hay que saber escuchar, tener ese don y tú eres muy bueno para escuchar a los demás, también para hacerlos reír en medio de tanto sufrimiento, de tantas vicisitudes y momentos difíciles, pues tú les has dado momentos de alegría. Pues ya de parte de mi esposa y de mí, y de parte de la radio, de estos canales que pues Dios nos ha dado para mostrar sus maravillas, porque yo también tengo esta misión de traer aquí a nuestro programa personas que muestren el amor de Dios. Y te doy las gracias, Roberto, de parte de María Evangelizadora Radio, de Radio Señal Gentes y de Radio El Salvador. Te doy las gracias porque tú nos has mostrado ese pequeño cielo aquí en la tierra que se hace con solamente dejándose guiar por Dios. Tú no nos has dicho grandes palabras, solamente nos has mostrado que hay que dejarse guiar por Dios y Dios va haciendo la obra,
como tú dijiste hace unos minutos, que a veces pues aprendemos a ver la pobreza humana y en medio de esa pobreza ver la misericordia de Dios. Ahí, en medio de lo que tú dices, hemos visto hoy el amor de Dios, su misericordia, su ternura, cómo te ha dado la constancia, cómo te ha dado realmente cosas tan buenas que a mí me han llenado. Entonces, ya para despedirnos, si te parece, regálanos una palabra sobre la Virgen María, esa madre tan hermosa que ningún católico puede vivir y podemos estar sin ella y no podemos pasar un programa sin hablar de ella. Y bueno, ya entraríamos en la oración final y despedirnos de ti, que ya esta es la segunda vez que te tenemos en nuestro programa. Bueno, sí, Juan, sí, de Nuestra Señora, la Virgen Santísima. Yo en realidad vengo también un poco de formación salesiana y tengo mucha gran devoción a María Auxiliadora. Aunque como ecuatoriano diría otra devoción, como la Virgen del Cisne o del Quinche. Bueno, también en Santo Domingo tuve el honor de conocer el santuario de la Virgen de Altagracia. La Bueno, en Venezuela Altagracia. he llegado, sí, en Venezuela aún no he llegado, pero imagino que también los venezolanos le tienen gran amor a la Virgen María. Sí, sí. Entonces, bueno, y como en todas partes, nosotros somos hijos del Señor y Él nos ha presentado a su madre, nos ha dicho como a Juan, he aquí tu madre. Bueno, digo estas palabras también porque como humano uno puede hablar también por lo que más se parece en ese sentimiento a la Virgen María. Quería aprovechar también, yo mañana cumplo 40 años, entonces quería agradecerle, enviarle saludos a mi mamá. Mamá, ¡Wow! 40 años. sí, sí, 40 años, sí. Claro, en ¡Wow! octubre cumpliré 20 años de estar aquí. Aquí llegué con 20. Entonces me imagino también mi madre cuando dejé Ecuador por venir al seminario, claro, también haber botado alguna lágrima y el corazón Claro. se la haber puesto difícil. Pero bueno, me imagino hoy, después de todo este tiempo, la alegría de tener un hijo sacerdote y bueno, me imagino que debe ser muy emocionante ese sentimiento. Entonces, bueno, aprovecho a agradecerle a mi mamá por la vida, mi padre ya está en el cielo y bueno, y así aprovecho a todos ustedes también de rezar por mí el día de mañana, que el Señor me pueda dar no solamente la vida, sino la fuerza de poder servir su iglesia aquí, bueno, en todos lados, no es que salgo de aquí y ya dejo de ser cura, en todas partes el Señor nos pone en su servicio. Bueno, padre, no me pongo a cantar ahora porque podría no estar muy afinado, pero feliz cumpleaños, que no sé cómo se cantaría en Swahili. ¿Cómo sería el feliz Ah, cumpleaños en bueno, Swahili? bueno, el ritmo como en el inglés, pero las palabras serían Sikukun Yema. Sipukunje. Sikukú, sí, Sikukú sería fiesta, Yema buenísimo, ¿no? Venga, Eh, cántanos un poquito, padre. A ver. no, pues ¿cómo me vas a hacer poner cantar ahora, Juan? No, bueno, le diría en Swahili, pero bueno, no, tampoco soy muy buen cantor, no tengo buena voz de cantante. Bueno, en Swahili aquí se diría Sikukuu njema tunakutakia mwaka mpya ya kuzaliwa. Bueno, ya lo sabe. Y bueno, Bueno, en el audio se puede poner el subtítulo abajo, pero bueno, sí sería más o menos el feliz cumpleaños. Aquí están, por ejemplo, en la cultura de aquí no sí. festejan los cumpleaños porque no estaban acostumbrados. Oh, entonces usted también en eso los ha ayudado un poco. Me imagino que a usted sí le celebrarán el cumpleaños. Bueno, yo acabo de llegar a esta parroquia desde el mes de noviembre pasado. Muchos me conocen muy poco, pero bueno, aquí entre la comunidad sacerdotal, bueno, el día de mañana pienso que no nos ha de faltar ¿cómo le dicen ustedes? Un bizcocho, eso. Un Entonces bizcocho, vamos a sí. ver. En Venezuela se hizo una torta y nosotros desde aquí Eh, estaremos rezando por usted, por esa Me hermosa ayuden a misión. apagar las velitas a la distancia, que Sí, no son muchas. Esperemos que sea
Y nada, Padre, esperamos un día tenerlo también nosotros por aquí, o en República Dominicana, o quizás ir a Venezuela, que somos hermanos y siempre los llevamos en nuestro corazón con nuestras oraciones. Gracias nuevamente, gracias por esta oportunidad, gracias por su tiempo, porque allá ya es muy tarde. Y pues para dejarlo dormir, ¿qué le parece? Regálenos la bendición, la oración final y pues terminamos el programa de hoy. Oremos. Te bendecimos, Señor, por este momento de poder compartir nuestra vida y la obra que tú has hecho con nosotros. Te pedimos por todos aquellos que nos siguen, que lo que hemos compartido les haya ayudado, edificado, y que podamos ver que a pesar de las dificultades de la vida o lo que vemos que es difícil, aquello no nos impide poder acercarnos a ti. Te damos gracias por este día y poder haber participado con nuestros hermanos. Y te lo pedimos todo esto, que cumplen los deseos que tenemos en nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Katika furakubwa tunawatakia siku njema. Amén. Los decíamos a todos feliz día. Muy bien, Padre. Muchas gracias, gracias. Y bueno, feliz cumpleaños y estaremos intercediendo, mandando por todos los grupos de la radio oración por el Padre Roberto Lainez, que 2 de julio, el 2 de julio. 2 de julio, para que el Padre pues también siente esas oraciones. Y cuando usted esté sintiendo esa alegría y esa paz, es porque sus hermanos estamos rezando por usted. Un fuerte abrazo, gracias, y gracias a todos los que se conectaron esta noche a este hermoso programa Experimentando el Amor de Dios. Pueden seguirnos por nuestras redes sociales, dejarnos su comentario también en el canal de YouTube para que nosotros pues sepamos cuál ha sido su reacción. Un abrazo grande y que Dios les bendiga. Tu amor al prójimo es tu amor a Dios, cuando actúas con sinceridad y con respeto a los demás. Cuando abunda en ti la solidaridad, sobre todo para aquellos que más la necesitan, es tu expresión del amor de Dios. Porque estás escuchando María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar.